Anoche, mientras cerraba el taller, me quedé mirando una viga de roble que acababa de cortar. A un lado, mi sierra de inglete de 1.200 euros, una bestia de metal y carburo, fijada al banco con pernos de acero. Al otro, apoyada contra un sargento, una pequeña sierra japonesa de 5 euros, una hoja de acero al carbono tan fina que parece un juguete. Hice la prueba que llevo repitiendo 20 años para no olvidar quién manda aquí. Corté una sección con la máquina y otra con la mano. Al medir con el pie de rey, la máquina había desviado 1,5 milímetros por la vibración del motor y la deflexión del disco. La sierra de mano, guiada solo por mi pulgar y una línea de lápiz, estaba clavada en el cero. Es una verdad que duele aceptar después de gastar una fortuna en herramientas eléctricas. Una hoja de metal que cuesta lo mismo que un café, que pesa menos que un martillo y que podrías regalarle a un niño para que empiece en el oficio. Corta más recto, más limpio y con más precisión que una estación de trabajo de 100 kilos. Y sin embargo, si entras en cualquier gran superficie de bricolaje o en una escuela técnica, nadie te hablará de ella. No verás demostraciones de sierras de tracción japonesas en los folletos de Navidad, ni las encontrarás en los estantes a la altura de los ojos. No es porque no funcionen, es porque una herramienta que dura una década y no necesita accesorios, ni electricidad, ni contratos de mantenimiento. Genera exactamente 0 beneficios para las empresas que deciden qué debemos aprender y qué debemos comprar. Nos han convencido de que la velocidad de un motor compensa la falta de control, pero cuando miras el corte bajo la lupa, te das cuenta de que la industria no nos está vendiendo precisión, nos está vendiendo dependencia. He pasado las últimas 2 décadas trabajando la madera, pasando de la fe ciega en la tecnología a la humildad de los métodos olvidados, y hoy puedo decirte que todo lo que crees saber sobre la fuerza y el corte es, probablemente, una construcción de marketing diseñada para mantenerte alejado de la verdadera maestría. Para entender cómo una lámina de acero tan delgada puede desafiar a la ingeniería moderna, hay que viajar a Nara, en el Japón del año 607. En aquel entonces, los constructores trabajaban bajo las órdenes del príncipe Shotoku para levantar el complejo del templo Horyuji. El material era ciprés japonés, el inoki, una madera de fibra cerrada y una resistencia natural que asusta cuando intentas clavarle un formón hoy en día. Allí no había motores, ni guías láser ni electricidad. Cada viga y cada rafter se cortaba a mano con herramientas que a un carpintero occidental de la época le habrían parecido imposibles. Las hojas eran tan flexibles que podías doblarlas con un dedo, y no se empujaban, se tiraban hacia el cuerpo. No era una cuestión de estilo o de estética oriental, era una decisión técnica radical que los herreros japoneses tomaron siglos antes de que en Europa pudiéramos fabricar un acero lo bastante puro para aguantar esa tensión. Durante el periodo Muromachi, entre los años 1300 y 1500, los herreros refinaron la construcción de las hojas usando el agane, un acero de alto carbono forjado en láminas y endurecido de forma diferencial. Esto permitía que el cuerpo de la sierra fuera blando para absorber vibraciones, mientras que los dientes eran tan duros que podían cortar maderas densas durante meses sin ser filtro. La física detrás de esto es tan simple que a veces nos avergüenza no haberlo visto antes. Cuando empujas una sierra, como hacemos con los modelos occidentales, la hoja entra en compresión y tiende a arquearse o abollarse. Para evitarlo, la hoja tiene que ser gruesa y pesada. Al tirar de ella, la pones en tensión. La fuerza del corte la mantiene recta como la cuerda de un arco, lo que permite que el metal sea fino como un papel. Recuerdo la primera vez que toqué un ensamble en el templo Horyuji durante un viaje de estudio. Aquella estructura tiene más de 1400 años. Ha sobrevivido a terremotos que derribaron edificios de hormigón, a tifones y a la humedad asfixiante de Japón. Acerqué la mano a una unión de espiga y mortaja y no pude encontrar el hueco para deslizar ni siquiera una hoja de papel de fumar. Esos cortes fueron hechos por los kobiki, los maestros aserradores, y los Miyana-daiku, los carpinteros de templos, que despreciaban el uso de clavos o pegamento. Para ellos, si un corte no era perfecto, la unión no era honesta. No estamos hablando de nostalgia por lo antiguo. Estamos hablando de un edificio que sigue en pie 14 siglos después, porque las superficies de corte eran tan limpias y las fibras de la madera quedaron tan respetadas por la sierra de tracción que las células de la madera se entrelazaron de forma casi biológica. El secreto no estaba en la fuerza del brazo, sino en dejar que la tensión de la hoja hiciera el trabajo. En mi propio taller, durante años, busqué esa misma estabilidad comprando máquinas cada vez más pesadas, creyendo que la masa era igual a la precisión. Fue al estudiar la filosofía de estos maestros cuando comprendí que el diseño moderno está pensado para vencer a la madera, mientras que la sierra japonesa está diseñada para deslizarse a través de ella.
Ellos no veían la madera como un obstáculo a eliminar, sino como un haz de fibras que debían ser separadas con la mínima perturbación posible. Esa diferencia de mentalidad es la que separa un corte que necesita lija y masilla de uno que brilla por sí mismo bajo la luz del taller. Para entender la superioridad técnica de este método, hay que mirar donde nadie mira: el ancho del surco, o kerf. Una sierra de inglete moderna utiliza un disco circular que gira a 4000 revoluciones por minuto. Ese disco tiene un espesor de unos 3 milímetros. Por cada corte, conviertes 3 milímetros de madera sólida en polvo inútil. Si realizas 100 cortes en un proyecto de mueblería fina, has perdido 30 centímetros de material precioso. Pero el problema no es el desperdicio, es la violencia. La sierra japonesa de tipo Dozuki, diseñada para ensambles de precisión, tiene una hoja de 0,3 milímetros de grosor. Es 10 veces más fina. Al desplazar menos material, la resistencia es casi nula. No necesitas motores de 2 caballos de potencia porque no estás rompiendo la madera, la estás separando. En mi taller realicé una prueba comparativa de rugosidad superficial. Tomé un trozo de cerezo y corté una testa con la ingletadora de gama alta y otra con mi Dozuki. Bajo una lupa de 10 aumentos, el corte de la máquina parece un campo de batalla. Las fibras están desgarradas por el impacto de los dientes de carburo a alta velocidad, dejando microfracturas que debilitan cualquier unión con cola. El corte de la sierra japonesa, en cambio, brilla. Las fibras han sido rebanadas de forma tan limpia que la superficie parece pulida. El Laboratorio de Productos Forestales de EU ha documentado que una superficie cortada limpiamente permite que el adhesivo penetre en las células de forma uniforme, creando una unión hasta un 40% más resistente que una superficie maltratada por una hoja circular. Hablemos de las 3 herramientas que forman el sistema completo. Primero, la Ryoba. Es la sierra más versátil que tengo. Tiene dientes en ambos lados de la hoja. Un lado con dentado Ikiri para cortes transversales y otro con dentado Shimmo, para corte paralelo, siguiendo la beta. La geometría de los dientes es la clave. Los dientes de corte transversal actúan como pequeños cuchillos que cortan las fibras por ambos lados antes de retirarlas, lo que evita el astillado. En una ocasión intenté cortar un tablero de pino contrachapado con una sierra de costilla occidental y el desgarro fue desastroso. Con la Ryoba el corte salió tan limpio que no necesitó lija. La segunda es la Dozuki, la especialista. Tiene un refuerzo de acero en el lomo para mantener la hoja tensa y se usa para colas de Milano y espigas. Aquí la precisión se mide en micras. Al cortar una espiga, si el ángulo se desvía medio grado, el mueble cojeará para siempre. Con la Dozuki, mi mano recibe una retroalimentación constante. Puedo sentir si la hoja se desvía solo por la vibración que viaja a través del mango de madera envuelto en ratán. Intenten sentir eso con una máquina de 100 decibelios que les obliga a usar protectores auditivos. La tercera es la Kataba, sin refuerzo en el lomo, ideal para cortes profundos donde la madera podría aprisionar la sierra. Muchos me preguntan si estas sierras son difíciles de usar. Al principio, mi error fue el mismo que comete todo el mundo: apretar el mango y presionar hacia abajo. La sierra japonesa no se domina con el bíceps, sino con el dedo índice extendido a lo largo del mango para apuntar hacia donde quieres ir. La gravedad y el peso de la propia hoja son suficientes. La primera vez que logré que la sierra avanzara sola, simplemente tirando con 2 dedos, entendí que había estado luchando contra las herramientas toda mi vida. No necesitas un taller de 1000 metros cuadrados con sistemas de aspiración complejos. Un banco de trabajo, un sargento y una Ryoba te dan más capacidad constructiva que cualquier centro de mecanizado barato. Además, está el factor del ruido. Mientras mis vecinos sufren el aullido de las máquinas, yo trabajo a medianoche escuchando únicamente el susurro del acero contra el roble. Es una experiencia física, casi meditativa, donde dejas de ser un operario para convertirte en un artesano que escucha material. Después de pasar media vida rodeado de máquinas, he identificado 4 patrones de pensamiento que nos han vendido como progreso, pero que en realidad son trampas de dependencia. El primero es creer que la potencia compensa la falta de técnica. Durante años, cuando una unión no me quedaba perfecta, pensaba que necesitaba una guía de corte más cara o un disco de más dientes, cuando el problema real era que la máquina me aislaba del material. Los maestros antiguos no buscaban potencia, buscaban transparencia, una herramienta que no se sintiera entre la mano y la madera. El segundo error es el miedo al error humano. Nos dicen que el láser no se equivoca, pero el láser no siente cuando la fibra de la madera cambia de dirección o cuando hay una tensión interna que hará que la madera se combe tras el corte. La sierra de tracción te enseña a leer el material en tiempo real, algo que ningún software de corte puede emular. El tercer patrón es la obsolescencia del filo. Hoy, si un disco de inglete pierde un diente o se desafila, lo tiramos y compramos otro de 80 euros.
Una sierra japonesa de calidad puede reafilarse, o si usas las de hoja intercambiable, el coste de reemplazo es ridículo comparado con cualquier accesorio eléctrico. El cuarto y más peligroso es pensar que necesitamos una máquina específica para cada ángulo. Los carpinteros de templos hacían cortes compuestos complejos simplemente ajustando la postura de su cuerpo, no la inclinación de un motor. No les juzgo si todavía confían en sus máquinas. Yo mismo tardé años en desaprender el hábito de apretar un botón para resolver un problema. Pero basta con empezar poco a poco. El próximo proyecto que hagan, intenten cortar solo los ensambles a mano. Notarán que el control que ganan compensa con creces el tiempo que creen perder, para los que han llegado hasta aquí. Quiero compartir un detalle que no suele aparecer en los manuales de carpintería y que me enseñó un viejo maestro en un taller de Kioto. Se trata del truco de la humedad de contacto para cortes invisibles. Antes de realizar el corte final en una unión que debe ser perfecta, como el hombro de una espiga, humedezco ligeramente la línea de corte con un pincel fino y agua destilada. Esto hincha apenas las fibras superficiales, permitiendo que los dientes de la dozuki las corten sin el más mínimo desgarro, incluso en maderas propensas a astillarse, como el cedro. Es un matiz diminuto, un secreto de taller que cambia el acabado de bueno a museo, y que ninguna máquina de alta velocidad permitiría hacer porque el calor del disco evaporaría el agua al instante, al final del día. Cuando las luces del taller se apagan y el polvo se asienta, lo que queda no es la marca de la herramienta en la madera, sino la marca que el proceso deja en nosotros. Una sierra de 5 euros no solo corta madera, corta nuestra dependencia de un sistema que quiere que olvidemos lo que nuestras manos son capaces de hacer. El conocimiento no está en el motor, está en la tensión del brazo y en la honestidad del filo. Si quieren recuperar esos 100 métodos que la industria intentó borrar, los he reunido todos en mi libro, El taller olvidado. Son 170 páginas de resistencia artesanal para que nunca más dependan de un enchufe para crear algo eterno. Suscríbanse a Patrimonio Artesano y compartan este conocimiento. Cada vez que alguien elige una sierra de mano sobre una máquina, estamos salvando un oficio que se niega a morir. Nos vemos en el próximo corte.